solas al hablar. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Buenos días, hermanos.
Vamos a dar lectura esta mañana al pasaje sobre el cual Manuel va a predicar esta mañana y lo encontramos allí en el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 18. Dice así el versículo 1: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Jerusalén, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamento y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Muy estimados
Egunon, buenos días. Volvemos a las andadas, usando las cámaras improvisadas y caseras que tenemos en casa. Pero aquí estamos. Estoy pensando en ese refrán, queridos, que dice: año de nieves, año de bienes. Y el refrán castellano alude a que cuando en el invierno de un año hay mucha lluvia y tempestad, se espera que en ese verano el campo dé mucho fruto en abundancia, ¿no? Así que lo mismo podríamos decir de este invierno y principios de año, cuando estamos teniendo abundantes nieves en forma de diversos contagios de todo tipo y con todo tipo de virus, ¿no? Que esperamos que tras este fragor de esta pandemia, pues eso nos traiga también muchos bienes y después de esta prueba seamos bendecidos, ¿no? A lo largo de este año 2022 que estamos iniciando y que esperamos sea muy fructífero para cada uno de nosotros, hermanos, y en nuestros hogares y familias. Así lo deseamos. Por eso vamos a considerar hoy un tema que consideramos de máxima importancia en la vida cristiana. Y repasando las últimas semanas, estamos viendo cómo el cielo, Dios mismo, se manifestó espléndidamente en la encarnación del Hijo de Dios. Lo que llamamos la manifestación de Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y lo hizo a la vez en la manera más humilde jamás imaginada. En una pareja comprometida para casarse, siendo sencillos y pobres, y además siendo de una aldea humilde y desconocida, esa Nazaret de Galilea que nadie conocía, una aldea perdida ya en un valle montañoso, pero precioso, ¿no? Excelente fe y adoración la de ellos, podemos decir, ¿no? Y siendo milagrosamente además visitados por los ángeles del cielo, tanto José como María, y anunciado el nacimiento de Jesús en Belén, no a los importantes de la capital de Jerusalén, sino a unos sencillos y olvidados pastores de los campos de Belén, que se admiran y que comparten esta gran noticia con sus vecinos, y juntos glorifican a Dios, nos dicen las Escrituras. También podríamos decir excelente fe y adoración la de ellos, ¿verdad? Y observamos también, hermanos, en las Escrituras y en estos días que tanto Ana como Simeón en el templo eran unos desconocidos. Pero el Señor, que sí les conocía y conocía sus vidas, se manifiesta a ellos y a través de ellos en ese acto tan sencillo de la presentación de un niño en el templo. Y sencillamente creen al Señor y le proclaman. Y podemos decir excelente también la fe y la adoración de Ana y Simeón. Excelente José y María. Excelentes los pastores sencillos y sus vecinos. Excelentes Simeón y Ana. Y el apóstol Mateo nos habla también de esos magos que vienen desde algún país del oriente y que eran hombres atentos a las señales profetizadas en las Escrituras. Ven una nueva estrella en los cielos que apunta hacia Israel y disciernen la coincidencia de la aparición de esa estrella con la venida del rey Mesías, que era anunciado en las profecías como rey de Israel, rey del universo, y el poder del mismo recaería sobre su hombro, ¿no? Todo eso estaba profetizado. Y por eso llegan hasta Belén y ven al niño, le adoran y le ofrecen 3 valiosos regalos, 3 que conocemos, pero 3 regalos de carácter real. Oro para los reyes, incienso, que solo se ofrecía a la divinidad, y mirra, ese valioso perfume y ungüento que
se usaba a nivel principesco, ¿no? A nivel real. Oro, incienso y mirra. Porque esos magos de los que habla el evangelista Mateo, seguro que conocían la profecía de Isaías 9, donde se anticipaba que ese niño tendría el principado sobre su hombro. Y lo dilatado, es decir, lo amplio de su imperio, y la paz no tendrían límite, confirmando el trono de David en justicia para siempre. ¿Y qué hacen estos importantes sabios y poderosos visitantes de Oriente? Pues dice el apóstol Mateo que le adoran cuando llegan a la casa en Belén, se postran ante él y le ofrecen lo mejor que traían para el Señor. Así que también podemos decir, excelente, la fe y la adoración de estos hombres. Y fueron estos sencillos actos, hermanos, esta sencillez de adoración, la que quedó registrada históricamente en las Escrituras. Y quizás el acto de mayor impacto mundial a lo largo de estos 20 siglos de historia cristiana ha sido esa arriesgada y valiente visita de estos poderosos sabios, que, fieles a las profecías de las Escrituras, se ponen en camino para personalmente, querían llegar personalmente, querían ver al niño personalmente, querían verlo en persona, no enviarle un regalo, no enviarle una ofrenda, sino ir personalmente. Y esto nos habla de una adoración, de una pleitesía, de un reconocimiento personal y grandioso, ¿no? Y así lo hicieron al llegar a esa casa humilde de Belén, donde estaba el niño con José y con María. Y entonces ellos proclamaron proféticamente con esa adoración y esa ofrenda al que más tarde sería proclamado por el mismo cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, ellos se anticiparon en la tierra por obediencia a las Escrituras, por adoración a Dios, se anticiparon y ofrecieron lo mejor que tenían. En ese sentido fueron profetas también en su adoración a ese admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando contemplamos a todos estos adoradores, vemos corazones dóciles, personas sencillas, prudentes y temerosas de Dios, con apego y con oídos abiertos ante las Escrituras, dispuestos a sacrificarse y a esforzarse en lo que Dios les pedía, y una disposición también sincera para adorar. Así que podemos decir, gracias, Señor, por ellos, por personas así, que tú has usado, sobre todo en la venida del Hijo de Dios. Pero nos toca mirar a nosotros para ampliar nuestra perspectiva. Nos toca mirar, hermanos, todo el panorama. Y vemos la triste nota en la adoración al Mesías que la ponen, lamentablemente, tanto la clase religiosa como la clase política. Como en muchas ocasiones ha sido igual. Los sacerdotes, una vez que son consultados, pues vemos que tenían la información correcta. Lo que sabían y conocían era lo correcto. Tenían la ortodoxia, conocían las Escrituras y las Escrituras no se equivocaban. Pero vemos que tristemente ni se molestan en ir hasta Belén con los magos. Pensarían que eso era cosa de extranjeros, de gentiles, ¿no? Que no conocían, que no sabían bien las cosas. En suma, pensaron que eso no iba con ellos, porque no se enmarcaba en sus expectativas del Mesías que ellos tenían, ¿no? Y aquí vemos que Dios siempre obra de forma singular y paradójica, y deshace nuestras suposiciones, nuestras previsiones y también los formatos religiosos que los hombres hemos hecho a lo largo del tiempo.
Dios se manifiesta a los que le buscan de corazón sincero, a los que quieren obedecerle y a los que quieren servirle y amarle. Y no hace discriminación entre un pueblo y otro. Lo que Dios mira es la fe verdadera y el corazón del hombre. Ha sido así siempre y lo fue en esta ocasión, ¿no? Por eso los sacerdotes, la clase selecta, la clase religiosa judía, que debieran haber sido los primeros, pues ni Dios se les manifiesta, y cuando se les manifiesta a través del anuncio de los magos, ni se molestan en acompañarles hasta Belén. No iba con ellos, no iba con sus intereses. Ha sido así y sigue siendo así. A la clase religiosa no le interesa la verdad, no le interesa Dios. Lo que le interesa es mantener sus propios intereses y expectativas, que son las de figurar y de tener el dominio y el control del aspecto religioso, ¿no? Y no digamos de la clase política, la corte, en este caso de Israel, de la que dice Mateo en el capítulo 2 y verso 3, que la casa real de Herodes y Jerusalén entera se turbaron, se conmovieron ante la noticia del nacimiento del rey de los judíos, porque los magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, ¿no? Y la gran paradoja, hermanos, la gran paradoja aquí, es que tienen que venir a anunciarlo unos extranjeros que venían de miles de kilómetros, ajenos a Israel, ajenos a las promesas de Dios, ajenos por lo menos a nivel de raza, a nivel de pueblo, pero son unos extranjeros que vienen a decirle a Jerusalén, a la gente, que ha nacido el rey de los judíos. Qué humillación también, ¿verdad? Pero Dios es así. Dios obra en los que le buscan. Pero sí, les causaría turbación, una gran turbación, sobre todo a Herodes, ya que él ni era israelita y su propia dinastía, su familia, había usurpado el reino de Israel. O sea, Herodes sería un hombre de mala conciencia. Estaba como rey, pero por malas y falsas motivaciones. Además de que sabemos que era un malicioso gobernante, a quien la codicia del poder le absorbía. No le importaba destruir a quien fuera, en su familia, en sus amigos, en sus cercanos, con tal de conservar el poder a costa de cualquier precio. Por eso, oír ahora que había nacido el rey de los judíos le sentaría como un rayo, porque él se consideraba el verdadero rey de los judíos. ¿Cómo es que ahora vienen unos extranjeros a decir que ha nacido el rey de los judíos, verdad? Entonces es cuando maliciosamente, según versículos 7 y 8 del capítulo 2 de Mateo, se informa del tiempo en que apareció la estrella. Herodes quiere saber cuándo vieron la estrella estos hombres y se ofrece secretamente ante los magos a ir también a adorarle. Él dice, bueno, decidme cuando lo encontréis y yo iré a adorarle. Pero según el relato vemos que era una falsa y mentirosa religiosidad, disfrazada de palabras bondadosas, palabras piadosas. No obstante, Dios se encargaría de ir por delante de él para evitar que el niño fuese exterminado. Y efectivamente, según el verso 16 del capítulo 2, cuando Herodes sabe que los magos le han burlado, al no volver a Jerusalén, entonces se revelan las intenciones verdaderas de Herodes, que eran el no permitir que nadie le hiciese sombra en su poderío, y pobre hombre, podríamos decir, no se estaba dando cuenta de contra quién luchaba y de que no podría impedir el propósito de Dios. Así que, hermanos, este asunto es para nuestra consideración.
despacio y una consideración profunda, ¿no? Porque observamos que las mismas circunstancias y situaciones naturales del día a día sacan a la luz y manifiestan lo que hay en nuestros corazones. O bien hay una sincera búsqueda y amor al Señor, o hay una solapada y encubierta actitud que cuando es probada, como fue la de Herodes, la de los sacerdotes, entonces lo que aparecen son las intenciones del corazón y lo que en realidad deseamos hacer y llevar a cabo. Los hombres somos así. El hombre es así por naturaleza. El pecado y la doble intencionalidad está en nuestros corazones. Y aún siendo, esto lo hace el hombre incrédulo, evidentemente, esa doblez, ¿no? Pero aún siendo hijos de Dios necesitamos renovar y limpiar nuestros corazones. Por eso, esta historia y estos personajes alrededor de Jesús nos muestran cómo somos los hombres y cómo reaccionamos, sobre todo ante el Señor Jesús, que provoca tanto la caída como el levantamiento de los hombres, tal y como Simeón lo anticipó en el templo, ¿no? Lucas capítulo 2, verso 34. Por eso, queridos, nos toca cuidar de nuestro propio corazón. Estos pasajes y esta historia nos advierte de que nos toca cuidar nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. No hemos de fiarnos ni de nosotros mismos y nos toca arrepentirnos y confesar al Señor actitudes o deseos que no sean de su agrado y que pasen por nuestra mente, por nuestras intenciones, y dejar eso atrás y enmendar nuestros pasos y volver al Señor, sujetándonos a su palabra y rogando que nos fortalezca para ser dóciles. No somos dóciles o no vivimos en santidad de manera automática, sino tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar al Señor, tenemos que pedir que transforme nuestro corazón para que el Espíritu Santo traiga docilidad a nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque somos así. Los hombres somos así. Hijo mío, no te olvides de mi ley, dice Proverbios capítulo 3, y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor, ayúdanos a adorarte sinceramente y con un corazón fiel, con el que pueda agradarte, con el que podamos agradarte, librándonos de la malicia, de la doblez, de la perversidad de nuestras intenciones. Porque todos y cada uno somos un Herodes en potencia. El corazón de Herodes está en cada hombre. No podemos decir, uy, Herodes, qué malvado era. Todos tenemos esa capacidad. La diferencia es si la reconocemos y la traemos al Señor para que Él la transforme. Por eso podemos decir, solo tú, Señor, solo tú puedes limpiar y transformar nuestras intenciones y nuestros deseos. Y como el salmista, orar, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame, Señor, en el camino eterno. Salmo 139. Solo así, queridos,
podemos ser verdaderos adoradores. Solo así, este año de nieves puede ser también un año de muchos bienes en el Señor. Y con la prosperidad que Él nos da, conforme a su voluntad, que es muy distinta a la prosperidad terrenal, a la prosperidad humana, es una prosperidad que viene del cielo, pues igual que fueron prosperados José y María, Zacarías y Elizabeth, Simeón y Ana, los magos, serían prosperados y bendecidos, conforme a la voluntad de Dios, que a fin de cuentas eso es lo que Dios quiere y eso es lo que agrada a Dios, no tanto nuestras ideas de prosperidad, ¿no? Por eso, 2022 será un año muy bendecido para nosotros, queridos, si tenemos esta actitud de verdaderos adoradores, tal como hemos visto, desechando toda falsedad, toda apariencia, toda malicia, para no ser falsos adoradores en ningún momento y amar al Señor, tener un corazón dócil, renovado por Él, para que Él pueda alegrarse con nosotros, para que podamos agradar al cielo. Ojalá sea así. Aprendamos de la Escritura, seamos dóciles al Señor y Él con toda seguridad nos va a bendecir, porque es el Dios eterno, es el Dios que nos ama y Él no cambia. Él siempre es fiel a sus buenas promesas. Que así sea en cada uno de nosotros y seamos muy, muy bendecidos. Que el Señor nos bendiga.